Nos han dicho por semanas y ¡qué planchota! Escalones aquí de entrada al ring, la mesa está puesta. Pero ¿qué le piensa hacer? Y esto es a Sonia de... Y la blanda más por si acaso, no ponga resistencia. ¡Pero Liv Morgan! Ahora para Jimmy Uso. Y buscando de cuál de los dos me encargo. Y bueno, ya que lo está sirviendo Kofi, Kingston va a volar. Y estos saben lo que viene por ahí. ¡Es peligro! Llegó la medianoche para Jey Uso fuera del ring. Quedó fuera de la ecuación, si me preguntan a mí. Era un derechazo al rostro de Jimmy Uso, que está en problemas de tornado para Jimmy Uso. Ahí está el relevo. Encendido Kofi Kingston, que va a volar. Ahí lo tiene, preparado Xavier Woods. Doble pisotón. Te digo que llegó la medianoche, porque el nuevo día, 1, 2 y... El rostro de Santos Escobar, el rostro y el pecho. Y ¡oh! Pero Santos tiene una de su propia inspiración, lo fue a buscar allá arriba. Y ahora, en lugar peligroso, Shinsuke, ¿qué está tramando hacer? ¡Oh! Se lo monta encima Santos Escobar. Se los dije, familia, que tiene poder. Y tiene poder de sobra, lo tiene en sus hombros. El problema, Shinsuke. ¿Y qué Phantom Driver, papá? 1, 2 y 3. Lo sembraron tipo fantasma. ¿Acaso hay que decir más? La victoria es para Santos Escobar. Y Santos Escobar es un problema por el resto de este torneo, familia. Hablando de oportunidades, buscando una oportunidad propia, está el único y sin igual Ricochet. Ahora Ricochet, nos acabamos de enterar que Mustafa Ali será quien se enfrente a ti en la primera ronda la semana que viene en el torneo buscando la Copa Mundial. Y quien se enfrentará a Gunther por el título intercontinental. Y así es, si hablemos de esto, esta no es solo la oportunidad de llegar allá afuera para competir contra algunos de los mejores en el mundo entero. No. Esto es más grande que eso. Esto es una oportunidad para que yo vaya allá afuera y gane otra oportunidad para recobrar lo que me pertenece. Y sí, me tocó enfrentarme a Mustafa Ali. Él y yo tenemos una historia, así que no hay alguien que sepa cuán talentoso él es y cuánta hambre tiene. Más que yo pienso que es como iba a terminar la frase, pero no lo dejan terminar. Solo para clarificar aquí muy rápido, ¿qué es lo que tú quieres decir con lo que es tuyo? ¿No recibiste suficiente la última vez? ¿Sabes qué? Yo quiero que luches con todo tu corazón, porque a mí me encantaría vencerte otra vez. Como le da la gana, tiene el tamaño que tiene y Jinder Mahal está en un problema gigantesco. Se enciende el universo aquí en SmackDown. Lo revienta de pecho a pecho y ahora lo tienen listo. No. Y con la manopla que tiene diciendo por aquí va. Todo lo que sube tiene que quedar platado en el ring. Se acabó. Strowman pasa a la semifinal. Aquí está el ganador. Ya, cuidado. Derechazo directamente al rostro. Pero darle un derechazo a Lacey Evans tal vez no es buena idea. Le regaló otro giratorio. Pero se defiende con patadas una y otra vez Lacey Evans. Ahora la van a llevar a las cuerdas. La llevan a las cuerdas a Shotzi. Regresa en el rebote. Viene con fuerza con la patada, pero se la bloquean y se va a lucir. La entierran de cara. 1, 2 y 3. Y 3. Shotzi es la retadora número 1. Ahí está la presentación oficial de la ganadora. Y retadora número 1 al campeonato femenino de Ronda Rousey. Esta puede ser la victoria más grande en la carrera de Shotzi. Encienden la pista. Esta música no es de Hit Row. Esta música es de Oh. Valhalla está aquí.
Y por la espalda, Erik Ivar, los guerreros vikingos, los Viking Raiders, atacando a Top Dollar y a Shanti Diatonis. Pero sacaron del camino primero al legado del fantasma en el ringside, a Cruz del Toro y a Joaquín Wilde. Ahí está el poder de Ivar. Y hablando de poder. Atacando a Bifab y Zelina Vega dice, espera, me llamaron por allá. Abandonó hasta sus muchachos. Zelina Vega se fue inteligentemente, pero ahora el castigo solo comienza, parece, para Joaquín Wilde de Cruz del Toro. Y ni hablar de lo que le espera ahora a Shanti Diatonis. Qué impacto de parte de Erik. Y ahora Ivar va a lanzarse desde arriba. Los dioses han abierto los ojos. Han dicho por semanas. ¡Qué planchuta! Por arriba. ¿Trae más? No lo dejan traer más. Jimmy lo detiene con un derechazo a la cara. Ahora hay un relevo hecho. Jay es el legal, pero ambos uso a la vez con Kingston en aprietos, en problema. Y se luce Kofi Kingston haciéndoles rebotar las cabezas. Y ahí va a volar. ¿Será que puede hacer? Lo armaron de la nada, un 1 de armado de la nada, y esto se acabó. Y ahora sí lo hicieron los Usos. Hacen historia imponiéndose sobre el nuevo día. Ganadores. Y todavía campeones indiscutibles en parejas de WWE. Los Usos. Mira, yo creo que te entiendo, realmente creo que te entiendo. Puedo ver toda esa ira que está cocinándose dentro de ti. Yo también, hombre, yo también. Sabes que toda mi vida la gente me ha estado diciendo que mi ira era algo que iba a convertirme en un monstruo. El detalle es que yo he estado por mucho tiempo pretendiendo que yo no estoy orgulloso de cosas que he hecho, pero yo realmente no sé cómo hacer eso ya más. Porque yo sé qué es lo que se requiere para obtener respeto, hombre. Y yo te estoy pidiendo a ti. Y te pregunto, ¿cuán lejos estás dispuesto a llegar? ¿Cuán dispuesto estoy a llegar? Eso no es asunto tuyo, pero ¿cuán lejos estás dispuesto tú a llegar? Vete a tu cuartito a jugar con tus marionetas, métetelos en cualquier lugar que te dé placer, eso está bien conmigo. Pero al final del día nadie te preguntó a quién le pertenece este juego, pero este es el juego de LA Knight. ¡Y wow! Ahora, Butch y yo estamos hartos del linaje, usando el juego de los números semana tras semana. Pero ¿saben qué, muchachos? Esta es noche de pelea. Y nosotros hemos traído a quien nos respalde. No llegaron solos y esto se ha convertido en noche de pelea. Y hubo problemas técnicos para Sheamus o algo por el estilo, pero eso importa poco, porque el mensaje quedó claro y aquí se van a las manos. E igual hay una desventaja numérica que no se les puede olvidar aún con Sheamus, y claramente todavía no está al 100%. Mírenle el hombro vendado. Y aquí está solo Sikoa luciéndose. Roman Reigns como si estuviera de vacaciones. ¿Y qué? Ahora sí. Ahora sí que se complicó la cosa porque las bestias peleoneras tienen más respalda. Patadota directamente de Drew McIntyre. Y ahora llegando al ring buscando ecualizar las cargas. ¡Qué cabezazo directo! Uy, primero Jimmy, luego Jay, ahora solo Sikoa midiéndose con él y va directamente a la cara. McIntyre midiéndose con solo Sikoa y ahora rebotando las cuerdas y regresa aplastante, pero lo recibe con un patadón el jefe tribal, poniéndosela bien difícil a Drew McIntyre. Ahora derechas directas, fulminantes, pero Sheamus detrás de él, no lo ha visto el jefe tribal, directamente a la cara, y ahora se van de cara a cara las derechas. ¡Vuelven aquí en SmackDown! Y a ver, los números otra vez en pie. Aquí hay cuerpos por todas partes.
partes, caos por todas partes. Y así se ha creado un gigantesco problema en SmackDown.